Damas y caballeros, muy buenas noches. Eh, Mi nombre es José Oviedo Palomino. Soy el subgerente de la consultora Oviedo y Landaure Consultores, encargados de asuntos de carácter académico. Eh, Les doy la más cordial bienvenida a esta reunión que desde nuestro punto de vista es una reunión de particular importancia, no solamente porque cierra nuestras actividades del año 2023, sino porque contamos con la presencia del doctor Víctor García Toma, que es representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas. El tema que nos convoca esta noche es un tema de particular importancia porque el Parlamento se ha constituido y desde sus inicios, ¿no?, en la piedra angular del sistema democrático. Y lo que sucede es que sus diversas crisis pueden haberlo desacreditado un tanto, pero lo cierto es que sin Parlamento no hay ni sistema republicano ni sistema democrático. La representación juega un papel muy importante, ¿no? Y que desde el principio ha diferenciado la monarquía, ¿no?, el sistema monárquico del sistema republicano. Eh, Ciertamente, la convocatoria a este conversatorio sobre la reforma aprobada por el Parlamento, la reforma constitucional sobre la organización del Parlamento, eh, ha quedado un poco de lado porque han sucedido hechos políticos, ¿no?, que han copado un poco la atención de los medios de comunicación y en general de la sociedad. Pero esto no significa que esta reforma, que tiene que ver básicamente con la organización del Estado en uno de los órganos más importantes, como vuelvo a repetir, eh, no deba ser debatida con seriedad, porque justamente de la aprobación en segunda votación de esta reforma constitucional va a depender no un poco, sino mucho, ¿no?, la posibilidad de que tengamos o no tengamos no solamente eficiencia, sino calidad en la representación parlamentaria. Eh, Hay preguntas que evidentemente han quedado en el tintero después de una lectura, digamos, un tanto detenida, ¿no? Un tanto detenida de esta reforma constitucional. Yo solamente en mi breve participación voy a señalar algunas de ellas, ¿no? Eh, Mucho se ha reclamado digamos, en el imaginario social por qué los congresistas no tienen más requisitos para acceder, ¿no?, a la representación. Y esta siendo una oportunidad, no ha establecido más requisitos, ¿no? Eh, Ahora, la otra pregunta es por qué un presidente de la República puede ser candidato también, ¿no?, a ser congresista en el sentido de diputado o senador, ¿no? Eh, la, Otro interrogante que nos viene a la mente es por qué los senadores no tienen derecho a iniciativa legislativa, ¿no? Sucede que la iniciativa legislativa se inicia en la Cámara de Diputados, el Senado la revisa y después ahí queda. O sea, no, es una Cámara revisora, no es una Cámara que esté en igualdad de condiciones respecto al ejercicio de la función legislativa, ¿no? Lo otro es, y eso nos ha causado extrañeza, es por qué en la Constitución se dice que por medio de las leyes también se pueden derogar decretos supremos, ¿no? Eso sí digamos que me ha sacado un poco de la pirámide de Kelsen, ¿no? De la pirámide de Kelsen. Y lo último es, ¿por qué no se ha incluido en las competencias del Senado la ratificación de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Evidentemente todo demuestra a este respecto que esa es una decisión política y el Ejecutivo ha estado haciendo decisiones políticas
sobre la designación de los comandantes generales. ¿Y por qué va a tenerla solamente el Ejecutivo y no la va a tener el Legislativo? Bueno, son interrogantes. Además de esto, por supuesto, hay muchos más interrogantes, ¿no? Esta idea de que se trata de una reforma donde el Senado no necesariamente hace lo que hace la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados no solamente hace lo que hace el Senado y que por lo tanto es imperfecta, ¿no? Esta opción también es sumamente discutible, sobre todo desde el punto de vista de la realización de las funciones por parte de los senadores y diputados. ¿Qué pasa si hay conflicto, ¿no? Entre el Senado y diputados? ¿Qué sucede, no? Y así como están las cosas, los diputados no pueden accionar y los senadores tampoco pueden, se encuentran limitados para accionar, ¿no es cierto?, respecto de su ejercicio del derecho a iniciativa. Bueno, pero estos son pequeños interrogantes o grandes interrogantes respecto del Parlamento que yo creo que el doctor García Toma no solamente los va a exceder en su participación, sino que además nos va a ilustrar sobre otros aspectos que también son importantes. No hace falta que presente al doctor García Toma. El doctor García Toma es un personaje muy querido por nuestra consultora, siempre se ha caracterizado por su bonomía en el sentido de querer participar siempre en nuestros eventos, se ha dado los tiempos correspondientes para, como el día de hoy, para hacerse presente sobre un tema que ciertamente él maneja mucho mejor que nosotros. En este momento está en un cargo que a mí me parece de la mayor importancia, no solamente, digamos, para su carrera personal, sino para el futuro del país, por las implicancias que tiene esto con la jurisdicción supranacional, ¿no? Así que quisiera pasar directamente a darle el uso de la palabra y darle la bienvenida a todos ustedes a este evento y en especial al doctor Víctor García Tomás. Tiene usted el uso de la palabra, don Víctor. Bueno, muchas gracias. Sean mis primeras palabras para agradecer a don José y a don Arturo, a grandes amigos virtuales desde hace un buen tiempo, que además son profundos conocedores de este tema. En realidad vamos a compartir experiencias y conocimientos sobre algo que ha vuelto a salir a la luz a raíz de la reciente iniciativa de reforma constitucional. Pero yo quisiera comenzar planteando o buscando algunas explicaciones de el por qué, siendo el Parlamento una piedra angular del sistema democrático, hoy en el Parlamento peruano y probablemente por extensión en buena parte del mundo, tenga serios problemas de credibilidad y de asentimiento ciudadano. Y eso creo que tiene varias explicaciones. Tratando de adscribirla a la realidad nacional, podría citar algunas. Tuvimos un parlamento ciertamente cabalmente representativo cuando éste tenía potestades de carácter presupuestal. Eso le daba al Congreso poder. Incluso las poblaciones, los grupos organizados, los distintos estamentos del interior del Estado veían al Parlamento o canalizaban sus inquietudes presupuestales y obviamente eso le daba un valor y una presencia a sus representantes. El texto del 79, creo que con razón, suprimió esa competencia, pero evidentemente de alguna manera debilitó de alguna manera sus relaciones con el interior del país. Un segundo tema es que el Parlamento nació como un cenáculo de discusión, de debate, eso aparece desde Grecia, para el tratamiento de los grandes problemas nacionales. Lamentablemente para el Parlamento, el avance de los medios de comunicación ha hecho que estos temas ya no se discutan, digamos, de manera originaria en el Congreso,
sino que surjan en RPP, en Canal N, en redes sociales. Es decir, la discusión y el debate tiene otros actores, tiene otras agendas, y fundamentalmente cuando esto llega al Congreso, de alguna manera ya está cocinado por aquello que se ha discutido y debatido, planteado y exigido desde los medios de comunicación. Un tercer punto tiene que ver con el colapso de los partidos políticos. Yo no niego que buena parte de este colapso provenga del sistema de los propios partidos. Pero poniéndonos de cara a la verdad histórica, el combate a los partidos políticos surgió primero en la época de Velasco, con la famosa creación del Sistema Nacional de Movilización Social, el SINAMOS. Continuó luego durante el fujimorismo, ¿no es cierto?, cuando se depreció, se envileció, se degradó la idea de partido. Hemos visto cómo durante el periodo del Fujimorato se iban cambiando las denominaciones del partido, y estas dejaron de tener bases ideológicas, locales institucionales, una estructura orgánica, y esto cada vez se fue personificando cada vez más. Incluso desde el poder se atacaba a los partidos. Y luego entra el Vizcarrato, ¿no?, que también sigue esa misma tendencia y además le agrega las famosas reformas Tuesta, ¿no? Si ha habido aquí un personaje nefasto para la democracia representativa en el Perú, ha sido el señor Tuesta, quien probablemente sea un teórico, digamos, bastante competente desde la perspectiva académica en relación a estos temas, pero que no tiene ninguna experiencia de carácter político. Nunca ha hecho política activa, nunca ha participado en una asamblea, probablemente nunca ha estado en una marcha, en un meeting, y en consecuencia ha colaborado en una reforma, ha colaborado decididamente en una serie de reformas de las cuales él, en el terreno de la praxis, no tenía la menor idea. Entonces, todos estos hechos han llevado, ¿no es cierto?, a que hoy no tengamos partidos políticos. Y si no tenemos partidos políticos, no tenemos una representación adecuada. Ni siquiera tenemos bancadas en el Parlamento. El Parlamento es el conglomerado de un conjunto de bancadas que discuten, debaten, conciertan, ¿no es cierto? Y aquí viene también otro problema. Se ha envilecido el carácter de la palabra negociación política e incluso hasta el diálogo político. Resulta, entre comillas, aberrante que dos fuerzas contradictorias como Fuerza Popular, por ejemplo, y el Partido Perú Libre se pongan de acuerdo en algunos puntos, cuando esa siempre ha sido la lógica del Parlamento. La existencia de tendencias ideológicas contradictorias que se reúnen para debatir, para discutir, para confrontar, pero finalmente adoptar acuerdos que de alguna manera expresen parcialmente los intereses digamos, de esta nación fragmentada expresada a través de las bancadas en el Parlamento. Hay también un tema importante, la pérdida de la noción de lo que era la ideología. La ideología movía la política. Y detrás de la ideología nos congregábamos cientos o miles de personas en base a una creencia colectiva. Hoy las sociedades actuales no creen en ideas colectivas. Hemos llegado a una visión bastante personalista, individualista de la vida, ¿no es cierto? Ya no conjugamos, digamos, con el verbo nosotros, ¿no? Es el yo, quizás el tú, pero la palabra nosotros ya no existe, ¿no es cierto? Y eso es letal para
la vida política es letal para la democracia y obviamente tiene una repercusión en el Parlamento. Hechos colaterales. Las universidades que eran el centro de formación política le han dado la espalda a la política. Hoy los centros universitarios son centros de formación profesional. Por supuesto que debe ser así, pero han dejado de ser el cenáculo de la discusión y de los debates de los problemas nacionales. Han dejado de ser las instancias en donde se planteaban propuestas de solución para los grandes problemas nacionales y de donde surgían digamos, los nuevos liderazgos. Este papel la universidad lo ha abandonado. Las universidades se han convertido en empresas y en consecuencia en las empresas los temas, digamos, ajenos a lo que tenga que ver con la producción, ¿no es cierto? Y en este caso es la producción de actores profesionales, obviamente va reñida con su finalidad. Y también ha habido una disminución de los colegios profesionales que cumplían, de los colegios profesionales y los sindicatos. Todo esto, digamos, juega también en contra. Y por último, la crisis moral en la que el Perú ha caído y que tiene uno de sus fermentos en la política y que ha sido además incentivado por el caso Odebrecht. Por supuesto, yo no dudo que en el caso Odebrecht ha habido corrupción, pero se ha aprovechado el caso Odebrecht para, de alguna manera, saherir, ¿no es cierto?, a toda la clase política, a los buenos y a los malos, y, digamos, de alguna manera el caso Odebrecht ha servido no solamente para mostrar las miserias de la política, sino para envilecer a través de la crítica y la persecución político-judicial este proceso político en el Perú. Entonces, es en este escenario, ¿no es cierto?, en donde nos encontramos ahora con la posibilidad de tener un parlamento bicameral. Veamos ahora muy brevemente por qué en algunos países hay monocameralismo y por qué en otros bicameralismo. Una primera razón tiene que ver con la dimensión geográfica de un Estado. Y la regla dice Estado pequeño, Parlamento pequeño. El Perú es un país, digamos, de mediana dimensión. Tiene 1.285.000 kilómetros. Es un país de tamaño mediano. Un segundo aspecto a considerar para que tengamos unicameralismo o bicameralismo es el nivel poblacional. Y nosotros tenemos un nivel poblacional de 32 millones. Ya estamos subrepresentados solo con la existencia de una Cámara. Es decir, no hay una debida equivalencia entre el número de congresistas y el número de personas que son representadas a través de estos personeros adscritos al Parlamento. Un tercer elemento que es importante tiene que ver con las especificaciones de orden cultural, de orden social, de orden económico, de orden político. ¿Por qué surge el bicameralismo digamos, digamos, bicameralismo, el Parlamento moderno? ¿Por qué en Inglaterra existen dos cámaras? Básicamente por un tema de origen social, ¿no es cierto? La Cámara de los Lores, para los caballeros, para los varones, para los miembros de la clerecía, de la Iglesia Anglicana, y la Cámara de los Comunes, para los representantes de los burgos, de las villas, de las ciudades, ¿no? Ese es el origen. En otros casos, pueden ser factores de carácter ocupacional o profesional. Hemos tenido a lo largo de la historia cámaras corporativas, ¿no es cierto? Representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios, etcétera, etcétera. Hay también razones
étnico-culturales, ¿no es cierto? La existencia de regiones con sus peculiares, digamos, con lenguas originarias, con culturas nativas, y eso exige, ¿no es cierto?, que esas manifestaciones se encuentren representadas. Y por último, la forma de gobierno. Obviamente, si hay un Estado federal, o este tiene que necesariamente tener dos cámaras. Nosotros somos un Estado unitario, pero somos un Estado unitario descentralizado. Es decir, no somos el Estado unitario stricto sensu, como lo es el Vaticano, como son los países que tienen una dimensión geográfica pequeña y una población diminuta. Somos un país que por sus complejidades geográficas, por sus carácter, por sus expresiones étnicas y plurinacionales, hemos conformado, ¿no es cierto?, 24 regiones, mal conformadas, pero 24 regiones. Entonces, en este caso, existirían los elementos para alcanzar el bicameralismo. Yo creo que, de mi punto de vista teórico todavía, reunimos estos 4 criterios: dimensión geográfica, nivel poblacional, la necesidad de especificaciones de objetos de representación y una forma de gobierno que, si bien siendo unitaria, tiene una variable que es la del Estado unitario descentralizado. En el Perú, la tradición histórica ha hablado de que hemos sido un país con un parlamento bicameral. Lo tuvimos desde la propia Constitución de 1823. Muchos leen equivocadamente que la Constitución de 1823 solo tuvo una Cámara. Claro, efectivamente, si uno revisa la Constitución, cuando habla de la estructura del Poder Legislativo, aparece solo la Cámara de Diputados. Pero en otro artículo se habla de un Senado conservador que tiene funciones revisoras y contraloras. En consecuencia, una lectura sistemática de la Constitución de 1823 diría que desde nuestros orígenes hemos tenido un parlamento bicameral. bicameral. Vayamos ahora a las excepciones. La Constitución de 1867, en efecto, estableció un parlamento unicameral, pero curiosamente esa Constitución nunca entró en vigencia. Tuvo teóricamente un periodo de vida de 4 o 5 meses. En puridad nunca estuvo en vigencia. En la práctica, nunca tuvimos a lo largo del siglo XIX un parlamento unicameral. Y lo mismo sucedió en la Constitución en el organismo del siglo XX, hasta el autogolpe del 5 de abril de 1992, en donde tras la creación del mal llamado Congreso Constituyente Democrático, se estableció de manera inédita un sistema unicameral. ¿Cuáles fueron los argumentos y cuáles fueron en realidad las razones? El primer argumento es que necesitábamos promover una política de austeridad. Y en consecuencia, lo que se podía hacer con 2 cámaras, en realidad se podía hacer solo con una, y evidentemente eso significaba un significativo recorte del presupuesto que podía ser utilizado para otras áreas, ¿no es cierto?, de las necesidades e inquietudes nacionales. Bueno, luego se ha demostrado que el Parlamento unicameral tiene un costo presupuestal mayor cuando teníamos un Parlamento bicameral. Entonces, ese argumento en realidad ha sido desmentido por la realidad. El segundo argumento era que necesitábamos, porque vivíamos una situación de crisis, decisiones rápidas, inmediatas, expeditivas. No podíamos darnos el lujo de tener un parlamento cansino, eh, de idas y venidas, de debates, de discusiones, ¿no es cierto?
y que en consecuencia necesitábamos celeridad y que la celeridad era sinónimo de idoneidad y eficacia. Bueno, ya hemos visto que esta celeridad con que efectivamente se maneja el sistema unicameral trae monstruosidades jurídicas que luego tienen que ser enmendadas o corregidas por el Tribunal Constitucional. Hoy, el tacho de basura del Tribunal Constitucional está lleno de leyes que han sido derogadas eh, desde su reimplantación con el texto del año 93. Podría decirse incluso que el Tribunal Constitucional ha sido en los hechos la Cámara de Senadores, porque se ha dedicado a revisar, a enmendar, a anular, inaplicar esa legislación nacida de la precipitación. Pero la razón más, digamos, la razón concreta es que durante el gobierno del presidente Fujimori se necesitaba un parlamento adocenado, se necesitaba un parlamento militante a la política del Poder Ejecutivo. Se necesitaba controlar al Parlamento, ¿no? Y ya sabemos cómo se controlaba esto con los VIPers, las sesiones en el CIN, etcétera, 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 ¿no es cierto? Esta fue en realidad la finalidad de un Parlamento que no estorbara, que no controlara, que no interfiriera en modo alguno en la acción del gobierno, ¿no? Bueno, hoy Fuerza Popular, y creo que es hidalgo reconocer, se ha dado cuenta de este error y es una de las fuerzas políticas que con más ahínco y que con más consistencia está propugnando el bicameralismo. Porque ya nos hemos dado cuenta que necesitamos, ¿no es cierto?, un parlamento que dispense más tiempo para debatir, que dispense más tiempo para acordar, que dispense más tiempo para reflexionar sobre lo que se aprueba. Pero en segundo lugar, necesitamos un parlamento que sostenga su autonomía, sostenga, digamos, y que no pierda su capacidad de control y de fiscalización sobre el resto de los poderes del Estado. Y es por eso que apunta hacia el bicameralismo. ¿Cuáles son los argumentos en pro, en teoría, en pro y en contra de de una y otra opción? En relación a la unicameralidad, como hemos dicho, esta teóricamente ofrece no, teóricamente no, ofrece una mayor celeridad. Benjamin Franklin, al momento de la discusión del texto constitucional norteamericano en 1787, comparaba la dualidad bicameral con una carreta tirada, tirada por dos caballos, uno que iba hacia adelante y otra que iba hacia atrás. Esa fue la reflexión que hizo Benjamin Franklin sobre las bondades de un sistema unicameralista. Felizmente, esta alegoría, por demás bastante ingeniosa, felizmente no caló en la conciencia constituyente norteamericana. Un segundo criterio es el de que ocasiona una menor utilización del presupuesto. Bueno, en términos prácticos, ya los economistas han demostrado que, por lo menos en el Perú, eso no es cierto. Pero aun cuando lo fuera, debemos decir que cuando asignamos presupuesto al Parlamento, no lo debemos tomar como un gasto, sino que en realidad debería entenderse como una inversión. Una inversión para tener buenas leyes, una inversión para tener una correcta y honesta fiscalización y una inversión para tener, digamos, el escenario
para el tratamiento adecuado de los grandes problemas del país y que además sirva de medio o de instrumento a las distintas fuerzas políticas que representan intereses ideológicos, políticos, culturales, sociales y económicos distintos, ¿no es cierto?, de cara a la posibilidad de entenderse y concertar. En tercer lugar, se dice que permite una mayor exposición de una democracia real, la inmediata. Bueno, eso ha sucedido en Chile. Hubo esta famosa asonada chilena, esto derivó en un Congreso Constituyente. A ese Congreso Constituyente llegaron justamente los representantes de la democracia real, que es una democracia que, como hemos visto, era inorgánica, no tenía referentes ideológicos, ni siquiera tenía referentes de liderazgo, ¿no es cierto? Era fragmentada, era una representación, digamos, que tenía la incapacidad de comunicarse con otras, y sacaron el monstruo que sacaron. Entonces, esa es la democracia real, que evidentemente no es la que nosotros necesitamos. Se habla de que el unicameralismo promueve un trabajo más técnico, lo cual es cierto, sin mengua de que esto también se produzca en el bicameralismo. ¿A qué llaman esto? Como va a haber menos debate, como va a haber menos discusión, como no va a haber incluso la posibilidad de poder ratificar una decisión, porque en muchos casos vemos como el Parlamento exonera de la segunda votación, se dice que las grandes discusiones son en las comisiones. Y esas discusiones en comisiones, más que políticas, son técnicas. Bueno, eso es así cuando tenemos una adecuada representación. Eso es así cuando tenemos un cuerpo de asesores que puedan brindar, ¿cierto?, el soporte técnico para eso. Pero lamentablemente en nuestro país eso no se ha dado. Luego sostiene de que el unicameralismo tiene la ventaja de dar la expresión de un parlamento único, indivisible, indiviso. Se dice que un parlamento no puede tener dos voces. Y aquí hay un error profundo, por una razón muy sencilla. ¿Qué pasa cuando el parlamento es tomado por el gobierno? Porque tiene la bancada mayoritaria, porque logra comprar o alquilar una mayoría. Bueno, se acabó el control, se acabó la fiscalización, se acabó el libre debate sobre los temas nacionales, ¿no? Entonces, eso se hace más complicado cuando existen dos cámaras. Entonces, la existencia de las dos cámaras, evidentemente no hablan de voces indivistas o unívocas. De lo que habla es de la posibilidad, primero, de que una cámara pueda controlar a la otra, pero que además, en el peor de los casos, una de ellas pueda salvar la autonomía y la independencia del Parlamento de la voluntad omnímoda del Poder Ejecutivo. En cuanto al bicameralismo, se señala que ésta permite una mayor capacidad de reflexión, de sagacidad y madurez de la actividad parlamentaria. Y creo que es así, porque don Pepe, que ha trabajado largos años en el Parlamento, no me dejará mentir. Don Arturo tampoco. ¿Quiénes eran senadores? ¿Quiénes probablemente podrían ser los senadores? Aquellas personas que ya tienen un recorrido en la vida, tienen un nombre, tienen una presencia. No van al Parlamento a alcanzar notoriedad. La notoriedad ya la tienen. Más aún, ya tienen nombradía, tienen fama, tienen reputación.
Y eso es lo que tienen que defender y resguardar cuando llegan al Senado. Entonces, eso es lógico que suceda en el Parlamento, en diputados. Llegan los más jóvenes, llegan los más nuevos, los que tienen ambiciones sanas, ambiciones políticas. Y lo que necesitan, pues evidentemente, es show, espectáculo, escenario, presencia, ¿no es cierto? Pero eso no sucede en el Parlamento, ¿no? Entonces, la edad contribuye también mucho a este tema. Segundo lugar, fomenta el control interórganos. En el Poder Judicial existen por lo menos dos instancias para que la instancia de mayor grado, de mayor jerarquía, pueda corregir, pueda anular, ¿cierto? Pueda observar lo que la otra, eh, más joven, ¿no es cierto?, más inexperta, eh, ha fallado, ¿no? Lo tercero es que puede plantearse una diversificación en la especialización del trabajo. Y lo cuarto, que puede generar un grado de representatividad mayor, es decir, más amplia, eh, más omnicomprensiva de lo que en realidad es un país, particularmente el nuestro, pluricultural, pluriétnico. Entonces, eh, yo sí creo que eh, el bicameralismo puede ayudar a mejorar la política del Perú. Pero evidentemente, esta ley por sí misma no conseguirá nada si es que no cambian algunas otras cosas que son tan o más importantes como esta reforma. Si no tenemos un buen sistema de partidos políticos, no tendremos una buena representación, no tendremos buenas bancadas. Si no combatimos el transfugismo, y aquí don Pepe y don Arturo saben bien la clara diferencia entre lo que es la disidencia y el transfugismo. Hemos tenido generaciones de políticos disidentes, personas que consideraban que la organización a la cual pertenecía había abandonado sus banderas o habían ingresado en conciliábulos que eran repugnantes a la ética política, o que finalmente habían decidido ir más allá de las ideas con las que inicialmente se congregaron en torno a una organización. Y allí surge la disidencia, ¿no es cierto? El MIR, Acción Popular Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo eso, yo acepto eso, yo respeto al disidente. Lo que no puedo aceptar es el tránsfugo, ¿no es cierto? Al mercenario, aquel que ha llegado al Parlamento pagando una cuota para ingresar a una curul, que ha financiado por sus propios medios y utilizando 20.000 mecanismos, hasta colocándose un número en la parte trasera de nuestro cuerpo y lograr acceso al Parlamento, ¿no? ¿Y después qué? Y después viene, pues, justamente, ¿no es cierto? Adiós, si te vi, no te conozco, ¿no es cierto? No te debo nada, yo me debo a mí mismo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no combatimos el transfugismo, ustedes recordarán que hubo una ley que llegó a aprobar uno de los parlamentos anteriores y que lamentablemente el Tribunal Constitucional, que estaba captado por el vizcarrismo, abortó. Pero yo creo que tendríamos que renovar la posibilidad de tener una ley que permita combatir el transfugismo. Ese fenómeno se dio hace algunos años en España. En España hoy hay nuevamente disidencia. Eran dos partidos, ahora son como cinco, ¿no es cierto? Ha habido una división, un fraccionamiento, tanto en la derecha como en la izquierda, fruto de la disidencia. Pero antes de eso, existía el transfugismo y ellos lo combatieron de manera muy eficaz. Se juntaron el Partido Socialista Obrero Español y se juntó el Partido Popular y dijeron, primera regla,
nos ponemos de acuerdo que ninguno que está en tu lado va a ser admitido en el mío. Segunda regla, ninguna persona tendrá acceso a cargos públicos técnicos, ¿no?, durante la administración de un gobierno que no es el suyo. Y se pusieron de acuerdo. En consecuencia, el tránsfuga moría solo porque no podía conseguir la posibilidad de una puerta abierta, una ventana para poder pasarse al otro lado, obviamente por intereses personales. Los propios partidos se curaron en salud. Algo de eso tendríamos que volver a hacer, pero primero tenemos que tener los partidos. Tenemos que mejorar, obviamente, el sistema de de los distritos electorales. Y tenemos que mejorar la calidad de nuestra ciudadanía, porque esas personas que están allí las hemos elegido nosotros. Somos corresponsables. El partido por ponerlos como candidatos y nosotros por elegirlos, ¿no? Entonces, si eso no cambia, obviamente, el Parlamento, lejos de ser una cura o un calmante, puede duplicar o puede intensificar su descrédito, porque puede reproducir los mismos males que tenemos con el unicameralismo, ¿no? Entonces, bicameralismo sí, pero tiene que ir acompañado con otras reformas. Si no, corremos el riesgo de más de lo mismo. Y para no ser muy extenso, don José había planteado algunas observaciones y yo quisiera comentar. Por ejemplo, se hablaba del tema de los requisitos. Creo que no es un secreto que la mayoría de los parlamentarios tienen título profesional y tienen maestría. El problema es qué títulos y qué maestrías, ¿no? Ha habido algunos candidato a la presidencia, incluso dueño de un partido, no digo dirigente, de un partido que es ingeniero químico y le preguntaron qué era la química y le dio un cáncer cerebral, ¿no es cierto? Hasta ahora no puede encontrarle una respuesta, ¿no? Entonces, el tema del Parlamento no pasa por exigir un título profesional. No va por ahí porque los compran. Bien. Lo segundo es que la política no la hacen solo los académicos. Voy a mencionar algunos nombres de personajes ilustres, connotados, que no tienen título, que ni siquiera pasaron por la universidad, que ni siquiera terminaron la educación secundaria. Y sin embargo, más allá de sus perfiles ideológicos, tenemos que reconocer que han tenido o gobiernos eficaces o gobiernos populares, o han tenido una influencia decisiva. Comencemos por José Carlos Mariátegui. Sigamos con Víctor Raúl Ayala Torres. Dos grandes, ilustres pensadores peruanos. Ninguno de los dos tiene título profesional, ¿no es cierto? Polonia tiene dos salvadores. Uno, Juan Pablo II, el obispo de Cracovia, y el segundo es este dirigente obrero de DAMS, ya se me olvidó el nombre, Lech Walesa, ¿no es cierto? Sin instrucción completa. Ignacio Lula da Silva, Evo Morales. Estoy citando nombres de personajes que o han hecho gobiernos exitosos, incluso más allá de ciertos reparos morales que se puedan hacer, jurídicos, en fin, pero que han tenido gobiernos exitosos y por eso hasta los han reelegido, o han tenido gobiernos populares, han sabido administrarse en el poder con sagacidad, con eficiencia. Entonces, el tema no pasa por el título profesional. El tema pasa porque vayan allí verdaderos representantes, ya sea de dirigentes de las organizaciones políticas, de las organizaciones gremiales, de las organizaciones profesionales.
¿no? Es decir, que venga con un título de identificación con un grupo al cual conduce o participa por razones ideológicas, por razones religiosas, por razones económicas, por razones culturales, por razones sociales, por lo que fuera, ¿no? Entonces, esa calidad de la representación debe volver. Don José aludía a algo que sí me parece un error, eso de ser candidato a la presidencia y candidato a senador. Eso lo tuvimos antes. Y esa puerta la cerramos porque era una puerta que se utilizaba indebidamente. Es decir, yo tenía acceso a la presencia que me da mi condición de candidato a la presidencia, pero simplemente en realidad lo que yo quería era ser senador, ¿no? Creo que más bien lo que debió plantearse es que culminado el proceso electoral, los digamos, candidatos que hubiesen tenido pues la segunda, tercera o cuarta votación que tenían, ¿cierto? Que hubiesen pasado la valla, podrían incorporarse al Senado sin que esto interfiera con el número, ni que signifique tampoco una asignación de una partida presupuestal. Simple y llanamente implicaría la posibilidad de que pudieran mantener el control y la dirección de sus bancadas. Eso es importante, que las dirigencias políticas mantengan un vínculo, una conexión, un enlace con sus bancadas. Yo he tenido la oportunidad de conversar con alguien que fue candidato a la presidencia de la República, y me dijo, no se preocupe, Víctor, inmediatamente lo arreglamos. Y efectivamente llamó a un congresista que había salido por su bancada y le dijo encantado, no te preocupes, que venga nomás. Fui a hablar con él, me recibió muy amablemente, pero después me enteré por los propios asesores de Congreso, me dicen, aquí no le hace caso, ese ya no existe, ya murió, ¿no es cierto? Ya fue. Y era verdad, no tenía ninguna, ni tiene ninguna ascendencia, salvo ese congresista por razones de amistad, y en consecuencia no hay esa conexión y ese enlace que se necesita mantener, preservar para mantener la línea, la posición, eh, el cumplimiento de la oferta programática, etcétera, etcétera. Se ha tomado la decisión, discutible, pero creo que finalmente no es grave el que tengamos un parlamento asimétrico, con funciones diferenciadas. Me queda tranquilo que el diputado se encargue del control político y que el Parlamento se encargue de la revisión de las leyes y además del nombramiento de las altas autoridades estatales. Y estoy totalmente de acuerdo porque se requiere, en primer lugar, mucha sensatez, una visión nacional para elegir al defensor del pueblo, para elegir a los miembros del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia de Seguros, de la Contraloría General de la República. Y eso diputados no lo puede garantizar. La Cámara de Senadores, en teoría, se encuentra en mejor condición de hacerlo. En relación al tema de las ratificaciones, hasta la Constitución del año 79, el Senado ratificaba los altos nombramientos en el servicio diplomático y en las Fuerzas Armadas. Pasaban dos cosas. Bueno, hubo un hecho que podríamos graficarlo como lamentable. Recordarán ustedes que Javier Pérez de Cuellar fue baloteado por el Senado para ocupar una simple plaza de embajador en el Brasil. Meses después, ese mismo señor fue elegido
por la ONU como su secretario general. Entonces, hay algo allí que no cuadraba, ¿no es cierto? Y luego, digamos, el que quiere ser nombrado, obviamente tiene que pedir una entrevista y se produce un manoseo. Yo creo que habría que buscar una fórmula intermedia. Bueno, démosle la oportunidad, como hasta ahora, a que el Poder Ejecutivo se encargue de los nombramientos, pero que el Congreso de la República los pueda observar. Es decir, si el Senado encuentra que en el currículum de la persona nombrada no existen los méritos, la idoneidad, la experiencia, etcétera, suficiente, podría iniciar una discusión y eventualmente una revocatoria de esa decisión. Es decir, establecer un mecanismo de control de las ratificaciones a cargo del Poder Ejecutivo, pero devolvérselas podría no ser una buena idea, ¿no? Bueno, creo que de manera gruesa, porque no quiero cansarlos, porque por culpa mía estamos un poco tarde, podríamos dejarlo aquí y, por supuesto, intercambiar las reflexiones que ustedes estimen pertinentes, ¿no? Agradezco nuevamente a don José y a don Arturo por la oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Don Víctor, muchísimas gracias por su ilustrada conferencia. En realidad, se trata de una ceremonia de carácter protocolar por la cual estamos nosotros dando, usando, ¿no?, las actividades propias de nuestra consultora. Pero en razón de sus sugerencias, podríamos permitirnos unas 2 o 3 preguntas y pasar luego a la clausura, ¿verdad? ¿Usted logra ver a alguien que desee hacerle alguna pregunta a don Víctor García Toma? No veo. ¿Alguna pregunta, Carlos Retegui? ¿O Pablo Rivero? ¿O no sé? Víctor, muchas gracias A mí me ha quedado claro, por si acaso, ¿ah? por tu exposición, verdaderamente la tienes muy clara, ¿no? Precisamente minutos antes de que aparecieras con este diálogo, conversábamos internamente respecto de las particulares dificultades que hay en la política, ¿no? Y tú lo has hecho bien en señalar, por ejemplo, en lo que coincidíamos, que uno de los orígenes de estas dificultades es la ausencia de partidos políticos, definitivamente. Y me ha llamado la atención un tema que tienes toda la razón. En las universidades ya no se hace política, pues son negocios. Y eso es muy cierto. En nuestra época aprendíamos a debatir, aprendíamos a exponer, más que no solamente en el aula, sino en los patios, ¿no? Y en los debates políticos. Hoy en día poco se ve, aunque sí nosotros tenemos otros grupos también en el que participamos en una serie de diálogos. Estamos viendo que hay una juventud que comienza a aparecer y comienza a salir. Entonces, con tu experiencia de vida y el recorrido que has tenido por diferentes organizaciones, yo te preguntaría, ¿qué hacer para lograr mayor participación juvenil? ¿Qué hacer para integrar a sectores empresariales en el debate político ya abierto, que no se limiten a salir uno que otro de vez en cuando sale una entrevista y una respuesta muy, muy ahí camuflada? ¿Qué hacer para que los colegios profesionales también
haga lo suyo, ¿no? Hoy día es una pena el colegio de abogados. Es una pena ver que se preste, por ejemplo, a ceremonias avalando a una funcionaria como la Fiscalía de la Nación con, con, con circunstancias indebidas. Yo lo veo así. Un colegio profesional tiene que mantener cierta ecuanimidad y diferenciación, por más que algún partido político históricamente siempre haya procurado copar los colegios profesionales para hacer su actividad política, ¿no? O qué hacer, por ejemplo, tú mencionabas que se requería mayor especialidad y representación en un futuro Senado. Quizá, yo no diría que se debería hacer, pero quizá señalar algunos cupos para sectores empresariales o de colegios profesionales o universidades, porque voluntariamente veo que no va a producirse. Creo que tiene que haber algún tipo de exigencia en una legislación de elecciones, de composición integrante del Congreso, tiene que haber alguna exigencia, porque si no vamos a estar recurriendo en que la plata manda, pues, ¿no? Y llega quien tiene pues billete o a quien le dan billete para hacer campañas y muchas veces billete mal habido, ¿no? De actividades ilícitas y en el Congreso actualmente hay gente cuestionada, lo sabemos. Y entonces, ¿cómo cortamos esto? O darle organicidad para que se evite esto, porque pues, va a repercutirse nuevamente. No sé qué comentario podrías darnos, ¿no? Lo primero que me permite estudiarte, Pablo, es compartir la idea de la necesidad de incorporar a los jóvenes en el proceso político. Probablemente por las propias características de la juventud de hoy no tengan mucho interés en hacerlo. Además, las circunstancias por las que vive nuestro país los aleja aún más. Sin embargo, es indubitable de que la mayoría de la población es joven y son ellos finalmente los que con su voto determinan en los procesos electorales. Sin querer darse cuenta, en realidad, por la fuerza del número lo terminan llevando a cabo de manera irreflexiva, de manera inconexa. Pero en segundo lugar, es el futuro del Perú es de ellos, le pertenece a ellos y deberían ser los primeros interesados. No digo en tomar el timón, porque para eso se requiere también experiencia, conocimientos y maña política que se va adquiriendo con el tiempo, pero sí abrirles un espacio, ¿no? Y si los partidos políticos quieren ganar las elecciones, lo primero que tienen que hacer es darle un espacio a su juventud, ¿no? Entonces, hay allí una tarea de que los partidos abran las puertas, que el sistema los empuje a entrar para que ocupen el espacio que el Perú requiere y que ellos necesitan. Lo segundo es que en el Senado no creo que todos tendrían que ser elegidos por una elección directa. Por ejemplo, yo no entendería un Senado si no está pues, el presidente Confie. No entendería si no hay un Senado si no está el presidente pues, de la CGTP, de la CTP, ¿no? No entendería si no está pues, el decano del Colegio de Abogados de Lima, o el decano del Colegio de Abogados del Perú, o el Colegio Médico. Esas organizaciones corporativamente tienen que tener una representación, ¿no? Y entonces hay que abrirles un espacio. Entonces yo creo que así como tenemos senadores que provienen de la elección directa,
deberían haber senadores que provengan de una elección indirecta. Por supuesto que la ley tendría que ser muy clara cuáles serían los órganos, ¿no es cierto?, de representación económica, de representación cultural, en fin, ahí hay todo un tema que resolver. Pero sí creo en un parlamento de esas características, que podría darle la especialidad y podría elevar el nivel, ¿no es cierto?, de calidad y de representación. Entonces, eso se puede hacer. La ley podría ayudar a eso, ¿no? Y una tercera idea que tú, Pablo, la has puesto es que gran parte del embellecimiento de la política proviene de la economía informal, ¿no es cierto? Hay muchos congresistas que son financiados por la minería informal, en fin, etcétera, etcétera, para defender esos intereses. Y ese cordón umbilical hay que cortarlo. No solamente porque Milesi degrada la política, malogra el Parlamento, sino porque además le abre la puerta a una corrupción. Ya son corruptos desde la sociedad civil, ahora tenemos a un agente de la corrupción desde el propio aparato del Estado. Entonces, allí hay que hacer enormes esfuerzos para combatir esa forma de, digamos, de representar intereses no solamente informales, sino además claramente irregulares, ¿no? Desde el punto de vista moral. Tenemos tiempo, tenemos 2 años. No tenemos el mejor parlamento, mejor dicho, diríamos que tenemos uno de los peores parlamentos, pero este tiene 2 años para llevar a cabo esas reformas y permitirnos en el 26 poder, digamos, mirar el futuro con algo más de optimismo con el que hoy lamentablemente miramos a nuestro país. Una Víctor, pregunta, si me permite. coincidimos, pero yo te preguntaba precisamente qué hacer, ¿no? Porque bien difícil que este Congreso vaya a asumir esas ideas, ¿no? O sea, ellos van a querer más bien reelegirse y continuar en esta temática, ¿no? Lo primero, Pablo, el problema de este Congreso es que no tiene ideas. Entonces, lo que hay que crear es desde la sociedad civil, digamos, acá está la ley, con esta ley te hace famoso, con esta ley pasas a la historia, ¿no? La ley con nombre propio. Entonces, en vez de estar, digamos, pensando en que se pasa a la historia y no a la historieta, como, digamos, logrando que se declare el día de la papa a la huancaína, deberíamos trabajar, digamos, todos, ¿no es cierto? Cada uno en su especialidad, algunas iniciativas que puedan ser tomadas por estos caballeros, ¿no es cierto? Porque el problema es que, más allá de que si lo quieran o no lo quieran hacer, es que aunque lo quisieran hacer, no lo sabrían hacer. Entonces, y para comenzar, habría que tener esas ideas bien marcadas. No las tiene el congresista, no lo tienen sus asesores, ustedes lo saben bien, digamos, los asesores que habían antes, que eran unos señores, el oficial mayor, todo eso ha desaparecido, no existe, ¿no? Se ha desplomado la carrera parlamentaria y los asesores de hoy no le lustran los chuzos a los que estaban antes, ¿no? Entonces, eso tiene que recuperarse. Por ahora, podríamos hacerlo desde afuera, ¿no? Tratando de que algunas iniciativas sean tomadas. Hay grupos parlamentarios que sí tienen capacidad de reflexión, sí tienen que, hay varias, ¿no? Yo no soy fujimorista en nada, pero sí entiendo que es una bancada orgánica. Lo mismo con Renovación Popular, que tampoco, no tengo ninguna definida, pero entiendo que es una bancada orgánica, ¿no? Hasta Perú Libre, ¿no? A mí, por supuesto, no le pediría nada, pero entiendo que son bancadas más o menos orgánicas, ¿no? Y bueno, el resto ya sí, ya no se puede esperar mucho, pero con lo poco organizado que hay, con lo poco sistematizado que existe en el Parlamento, algo se puede hacer.
por lo menos allanar el camino a tener un parlamento un poquito mejor, para que el próximo siga colocando las piedras que siguen, ¿no? Doctor, ¿me permites una pregunta? Sí, por favor. Se me está dando vueltas a la cabeza con el asunto que ha sucedido en este caso con la fiscal de la Nación. ¿No crees que realmente la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia ha debido tener una excepción para poder respetar el antejuicio o aforo, en el sentido de que no se puede procesar ni al presidente de la Corte Suprema ni a la fiscal de la Nación durante el ejercicio del cargo, para no descabezar la institución? ¿No ha debido ponerse eso como excepción? Porque si no, entonces, mira, a mí se me ocurre, a ver, yo soy fiscal, pero tengo que ser abogado. Como no te puedo destituir como fiscal, me voy al colegio de abogados, te armo un proceso disciplinario y te suspende como abogado. Automáticamente no podrías ejercer como fiscal, ¿no? Y si seguimos bajando, podríamos ir a cualquier otro tipo de procedimiento para simplemente quitarle el cargo a la persona de manera indirecta sin tener que pasar por el Congreso. Sobre lo que has dicho, Carlos, tres ideas adicionales, tres ideas. Una de ellas que la comparto contigo y otras dos que agregué. La primera, que efectivamente hay, al parecer, un entredicho con la Constitución en la medida en que hay ciertos funcionarios que son aforados, ¿no? Están, por razón del cargo, tienen un abroquelamiento, digamos, mecanismos digamos, de protección por el cargo. Y pareciera ser que en este caso se habría aplicado indebidamente esta posibilidad de suspensión a la máxima autoridad del Ministerio Público, que está dentro de los alcances de los artículos 99 y 100. Pero un segundo tema es que no se puede, y creo que inicialmente con razón, decirle al Congreso, oye, no me puedes investigar de manera express, ¿no? Respeta pues ciertas garantías, pero luego hacer, digamos, tirar al tacho esos argumentos y aplicar un procedimiento extremadamente rápido sobre la base de la mera sospecha, de la mera presunción, ¿no? Sin que exista corroboración. Pero el tema más grave para mí es el hecho de que se haya utilizado a servir como una institución que se encarga de interpretar la Constitución, ¿no? Y en un caso que es claro, ¿no es cierto? La Constitución pues dice que una persona puede ser miembro de la Junta a partir de los 45 y a los 70 o 75 años, 70 creo que es, 70 creo que años, deja de serlo. Hasta Eso los es claro. 75, claro. ¿Ah? Sí, no hay, ahí no hay duda, Así es. no hay duda. Entonces, esa interpretación que se ha hecho es bastarla. Y ayer, pues, a pesar de que yo no vivo en el Perú, veía un programa y alguien mencionaba, sí, pero el caso de Javier Alborrandini, los miembros del Tribunal Constitucional tienen en la Constitución una edad para ingresar, pero no tienen fecha de salida, porque su cargo es por 5 años. No tienen fecha de salida, o sea, no tienen una edad límite. Entonces no es aplicable la mención al caso de Javier Alborrandini, es inexacta y falsa. Ahora, que existen razones para investigar, sí creo que sí, por supuesto, pero hagamos las cosas bien, ¿no? Claro. Eso es. Además que en el caso, yo recuerdo el caso del TC, el problema de ellos no tanto no era la edad ni la permanencia, sino que no se designaban a sus reemplazos, si se tenían Así que es, quedar 2, 3, 4 años más, que lo que pasó con Juan Vergara, que se dio ¿no? la vuelta, Claro. claro. No, Y hemos tenido, había uno que inclusive lo llevaban en silla de ruedas, claro, ¿no? sí. Y ha habido casos de personas que han ejercido interinamente la Defensoría del Pueblo por un periodo completo, 5 años. Walter Albán.
exactamente, ¿no? Entonces, que no es defensor del pueblo, nunca fue. No, Se autoasigna, pero nunca fue. Él fue un encargado, un interino, ¿no? Más aún, postuló y no salió. así es. No, eso no es ninguna afrenta, porque es una No, asignación no, política, no, pero, digamos, no se puede esgrimir una condición que no se tiene, ¿no? así es. Eh, pero eso evidentemente fue por culpa del Parlamento, ¿no? El Parlamento no puede pues, demorarse 5 años para elegir eso. Y se supone que con el Congreso bicameral asignándole esta tarea al Senado, que tiene otra composición, va a tener otra composición, otra forma de entender la política, se podría avanzar en esa medida. El otro problema que tampoco contemplaba el TC es qué pasa cuando fallece si fallece en ejercicio un vocal. Porque si esperamos que nombren el Congreso a su reemplazo, no hay forma de hacer, por ejemplo, un pleno. Ahora, hay otro problema, Carlos. Muchas veces dicen, bueno, yo cojo a un suplente, pero cuando existe el suplente, corre el riesgo de que un magistrado, para sacarle el cuerpo al problema, se enferma y pide licencia. Ha pasado. Caso Fujimori, ya está. Un caso picante, yo no quiero votar, entonces busco la salida y dice, no hay problema porque está el suplente, ¿no? Lo que en realidad ha escabullido la responsabilidad de tomar una decisión. Ese es el problema de que cuando existe el suplente y se le abre la posibilidad de la huida de la responsabilidad a un magistrado, ¿no? Que está ahí justamente para que tome decisiones, ¿no? Si no se mete, pues. Don Víctor, una última pregunta, y digo última por cuestiones de tiempo nada más. Sí. ¿Está usted de acuerdo en que el Senado no tenga derecho a iniciativa legislativa? Le hago esta pregunta porque el Senado en la reforma constitucional es concebido como una cámara revisora de lo que hace la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados sí tiene derecho a iniciativa legislativa. Y el sentido de la pregunta va porque usted recordará que cuando había bicameralismo y había contradicción entre una decisión del Senado y una decisión de diputados, se recurría a una comisión llamada Comisión de Conferencia, donde en igualdad de representación se resolvía el problema. Y era respetado por ambas cámaras, ¿no? Y la decisión de esa comisión era respetada por ambas cámaras. Y esto no podría suceder ahora así como está planteado, porque no hay posibilidad de que el diputado se oponga, ¿no es cierto? Se oponga a una decisión del Senado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? José, yo le daría a la Cámara de Senadores iniciativa en materia económica. Si partimos del supuesto de que allí está, digamos, la parte de la representación nacional más experimentada, más sosegada, con vocación de concertación, de reflexión, etcétera, entonces el tema económico no puede ser, como estamos viendo ahora con el tema de estas leyes que tienen que ver pues con el CONAVI, tienen que ver con el tema de los seguros, ¿no es cierto? De las pensiones, todo eso, política barata que hace daño a la economía. Entonces, para una mayor garantía, las leyes que referidas a materia económica deberían comenzar por el Congreso, o que el Congreso tenga el monopolio de ese tipo de iniciativas, ¿no? Para, digamos, darle más firmeza al sistema económico, ¿no? Además, si en ella están los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios, los representantes de los colegios profesionales y aquellos políticos que han llegado al Congreso en Distrito Nacional, entonces eso le da mayor solidez a la posibilidad de esa iniciativa, ¿no? Y una pregunta, el juicio político, si nosotros vamos a las sentencias de la Corte ha interpretado en el caso Baruch Fischer, por ejemplo, de que el derecho al debido proceso abarca inclusive hasta los interprivados. Dentro de esos derechos tenemos el principio de instancia plural.
en el juicio político, ¿se estaría en estricto respetando el principio de instancia plural, habiendo solamente una Cámara? No, lo que pasa, Carlos, es que la Constitución tiene excepciones que se entienden. Por ejemplo, eh, la demanda de inconstitucionalidad se hace en instancia única. Los conflictos de competencia entre los gobiernos se hacen en en instancia única, Pero ¿no? ojo que en este caso estamos hablando de un proceso disciplinario con una sanción. Claro, pero en realidad no debe tomarse como una sanción, porque ¿cuál es el sentido del antejuicio? No del juicio político, del antejuicio. En el caso del antejuicio, es una garantía digamos, al aforado de que no va a ser objeto de una criminalización de una conducta por móviles políticos. Entonces, para eso se le lleva al Congreso, para que el Congreso evalúe si los hechos imputados tienen cierta verosimilitud, si esos hechos tienen, digamos, cierta consistencia jurídica con algo que señale el Código Penal en materia de delitos vinculados contra la administración pública, y si detrás de la denuncia no se esconde un móvil político, ¿no? Entonces, en realidad, es una garantía que tiene el aforado, ¿no? De no ser denunciado directamente y como objeto de una amenaza. Y en el ámbito del juicio político, bueno, lo que tienen es una segunda instancia, pero no en el propio Parlamento, sino directamente a través del amparo. O sea, yo puedo, como lo está haciendo en estos momentos, por ejemplo, y ojalá sin éxito, pero lo está haciendo Vizcarra, que ha presentado varias demandas por la inhabilitación, como lo está haciendo Zoraida Ábalos, ¿no? Entonces, sí existe un mecanismo Otras vías. otras vías de reparación, ¿no? Entonces sí existe, no es que quede esta persona indefensa. Gracias. Ahora sí, don José me... Bueno, Víctor, le estamos muy agradecidos por su participación. Es para nosotros un honor tenerlo en este ámbito, bueno, de amigos. que no es presencial, ¿no? Que no es presencial. Ya tendremos oportunidad de reunirnos, don Víctor. Ya tendremos oportunidad. De todas maneras. Muchas Vamos a gracias proceder. a todos. Y disculpen la tardanza que yo había anunciado por razones laborales. Sí, Muchas gracias también de esta parte. No te preocupes. Un abrazo. Sí, ahora vamos a tener como esto es una ceremonia de clausura, vamos a tener las palabras de nuestro gerente general, don Arturo Landaure. Muchas gracias, doctor Oviedo. Señor doctor Víctor García Toma, representante permanente del Perú ante la Organización de Naciones Unidas. Damas y caballeros, asistente a este evento de clausura de las actividades de Oviedo Landaure, consultores durante este año 2023. Como ustedes saben, nuestra consultora viene realizando desde hace 5 años una serie de actividades de orden político y de capacitación, con especial incidencia en asuntos parlamentarios. Somos conscientes de que este es un campo ciertamente limitado y que las posibilidades de manejo económico no siempre nos son favorables. Y ello porque las personas interesadas en profundizar sobre el conocimiento y las implicancias de la existencia del sistema del Parlamento en un sistema político republicano y democrático son cada vez menos. No obstante, en esta edad de la posverdad, en que los escenarios del conocimiento se construyen en razón no solo de visiones culturales, sino principalmente de conveniencias muchas veces irresponsables desde las redes sociales y los medios de comunicación. Hemos decidido persistir en nuestra idea original de abocarnos al fortalecimiento del Parlamento. Y, aunque nuestras convocatorias no son correspondidas masivamente, los asistentes a nuestros eventos son siempre personas no solo caracterizadas por su sapiencia, sino por sus cualidades humanas.
En este momento, el Perú no está hecho para la mediocridad. En este sentido, pensamos que las minorías realmente interesadas por su futuro tendrán preponderancia por la calidad y convicción de su participación política. Por ello, hemos ampliado nuestro marco de oferta en capacitación mediante 2 modalidades. La primera son los cursos de nuestra propia consultora y la segunda, los convenios con importantes instituciones del país. Así, hemos firmado un convenio con el Colegio de Abogados de Lima, no solo por su prestigio, sino por las posibilidades que brinda para hacer de conocimiento de los miembros de esa orden de aspectos poco conocidos del quehacer congresal. Asimismo, hemos ya firmado otro convenio con la Sociedad Internacional de Aprendizaje y Comportamiento Comparado, SIAC, cuya existencia pocos conocen, pero cuyo ámbito de acción no solo es nacional, sino internacional. Finalmente, estamos a puerta de suscribir un convenio marco con el Congreso de la República, que esperamos se haga realidad en los primeros días del próximo año. Pero no es solo esto, ha sido objeto de nuestra preocupación. Hemos decidido ampliar nuestros horizontes de capacitación a la redacción de textos del castellano habitual, general u ordinario. Y ello porque nos percatamos de deficiencias importantes para la elaboración de documentos parlamentarios de las diferentes funciones del Parlamento. Igualmente, ya tenemos diseñado un diplomado en asuntos parlamentarios, con miras a formación de los integrantes de la lista de candidatos al Congreso y de aquellas personas que aspiran a ser asesores o trabajadores en esa institución. Sin embargo, este es un proyecto que no tendrá una finalidad meramente electoral. Los continuaremos ofreciendo porque la formación para congresista o asesor debe ser continua. El Colegio de Abogados y la Sociedad Internacional de Aprendizaje ya se han comprometido en aunar esfuerzos en este sentido. Así, para el próximo año, además de las conferencias y cursos de capacitación que ya forman parte de nuestra tradición institucional, seguiremos con los cursos de formación en redacción general y parlamentaria, a lo cual también, como siempre, se aunarán nuestras actividades de consultoría y de oferta del diplomado que referimos. Señores, asistentes a esta ceremonia de clausura, Oviedo Landaure Consultores les agradece su participación desinteresada en la construcción de una propuesta seria sobre el Perú. En relación con la actividad parlamentaria, les manifiesta su satisfacción por tenerlos una vez más en esta aula virtual. Ya se expreso al doctor García Toma por su especial agradecimiento por dedicar tiempo a esta consultora entre las múltiples e importantes actividades como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, les deseo siempre, a nombre de la consultora, una feliz Navidad y un venturoso año 2024. Muchas gracias y doy por clausuradas las actividades de la consultora Oviedo Landaure, realizadas en el año 2023. Y les digo hasta el próximo año. Gracias. Gracias también. Un abrazo. Gusto de saludarlo. Feliz año. Un Gracias, abrazo. Feliz año. Hasta luego. Gracias. Feliz año. Igualmente. Feliz año. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Gracias. José. Chao. Nos Doctor vemos. Arturo. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente.